Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Ya también se nos llegó el tiempo para la despensa. Acuérdese que va a ser esta vez una cooperación, 100 pesos. Si usted puede y quiere dar más, no hay ningún problema, porque vamos a comprar aguas para mandar todo lo que se pueda de aguas al Centro Árbol de la Vida, y también vamos a comprar Biblias. Y si usted dice, no, ¿qué le van a hacer a mi dinero? Si quiere le damos el dinero y usted compra las aguas y las lleva. De verdad, yo créame que me quitaría un gran, debería de ver, de por sí mi coche es chaparrito y luego parece que va a despegar, vamos así, de que va bien lleno de agua y de despensa. Si usted dice, no se preocupe, le damos el dinero o le damos las aguas que se compren, las echamos a su coche, pero no tengo coche. Por eso es que lo hacemos de esta manera, porque sabemos que no todos pueden, no todos es fácil, no todos, por eso lo hacemos de esta manera. Pero si usted está dispuesto y dice, no, denme a mí, yo lo hago, con gusto, no hay ningún problema, lo dejamos que usted lo haga. Génesis 14 del 17 al 20. Dice así la Biblia: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle de Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Por eso y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor y Dios, gracias por disponer este tiempo en nuestras mentes y en nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que así como pusiste en nosotros el venir, el estar, el escuchar tu palabra, pongas en nosotros el asimilarla, el que la reciba nuestro corazón y el que la aprendamos a poner por obra, que nos pongamos nuestra mente, pongamos nuestro corazón fijo cada vez más y más en Jesucristo. Pues hemos entendido y no lo vamos a dejar de decir nunca: se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Nuestro cristianismo está basado en ti, Jesucristo, Señor y Dios. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús te decimos amén. El capítulo 14, del libro de Génesis, lo comenzamos la semana pasada. Nos narra la primera guerra, al menos la primera guerra registrada en la Biblia. Esta guerra, ya lo vimos la semana pasada, fue llevado a cabo por dos coaliciones de naciones. Por un lado, las naciones de Mesopotamia, lideradas por Kedorlaomer, y por el otro lado, los reyes de la llanura del Jordán, donde se encontraban los reinos de Sodoma y el reino de Gomorra. Lo cual, como vimos, implicó que Lot, el sobrino de Abraham, se viera involucrado en la pelea, al grado de ser llevado como prisionero de guerra con su familia y con todas sus posesiones. Sin embargo, sin pedirlo, ni mucho menos merecerlo, lo vimos la semana pasada, nadie merece nada de parte de Dios, Lot en específico aún menos. Dios rescató a Lot por medio del patriarca, su tío Abraham. Este salió armado con un ejército improvisado, 318 de sus criados de la casa, y de manera milagrosa, porque no hay otra manera de describirlo, derrotó la coalición de reyes de Mesopotamia, al grado de que los alejó lo más posible de su territorio, asegurando paz por un largo tiempo. No solo eso, también recuperó todo el botín de guerra, incluyendo por supuesto a su sobrino Lot. Lo siguiente que nos narra Moisés es un episodio corto, 3 versículos, pero que en estos cuantos versículos encontramos una importancia trascendental para la teología bíblica y sistemática. Vemos un personaje enigmático, Melquisedec, rey de Salem, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo manifestándose antes de su encarnación. Su encarnación se da siglos después. Por eso celebramos y agradecemos Navidad, porque por ahí no sabemos si fue la fecha exacta, pero por ahí del 24 de diciembre el mundo entero celebra Navidad, celebra la encarnación de Cristo. Pero Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, Él es, porque Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiero que quite de su mente desde ahorita y desde siempre, ya debería de saberlo: Cristo no empezó a existir en el pesebre. Él ha sido y será Dios eterno desde siempre y para siempre.
Así que teníamos que encontrarlo en el Antiguo Testamento, porque no son dos libros aislados. El Nuevo y el Antiguo Testamento es una continuidad. Lamentablemente el dispensacionalismo, una lupa con el cual lees la Biblia, que se ha generalizado prácticamente en el mundo cristiano, nos enseña: el Dios del Antiguo Testamento y las cosas del Antiguo Testamento son unas, el Dios del Nuevo Testamento y las cosas del Nuevo Testamento son otras. Pero esto es una trágica mentira, y esto ha llevado a muchos a no reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento, y hoy va a entender la importancia de ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver paso a paso. Versículo 17. Permítame. Verso 17 dice: cuando volvía, ¿quién? Abraham. ¿De dónde volvía? De derrotar la coalición de reyes que Kedorlaomer había construido. Dice: salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de Rey. El rey de Sodoma sabía que Abraham no había salido a tomar las armas por él. Él sabía perfectamente que había ido a rescatar a su sobrino. Aún así fue a recibirlo con honor y gratitud. Es un deber natural reconocer los beneficios que nos han dado. Por así decirlo, fue por accidente. El rey de Sodoma sabía y dijo: Abraham no salió a pelear por mí, pero aún así peleó por su sobrino, rescató a su sobrino, recuperó todo y corrió a los otros reyes. No lo hizo por mí, pero me veo beneficiado. Cuando menos voy a ir a agradecerle. Además, todo este asunto es para la gloria de Dios, porque en la victoria Abraham manifiesta que fue la mano de Dios. Ahorita no lo vamos a ver, la próxima semana. Aquí nos dice que salió el rey de Sodoma, viene el rey de Sodoma, pero en eso también viene Melquisedec. Abraham primero se dirige a Melquisedec y ya después se dirige al rey de Sodoma. La próxima semana vamos a ver que cuando se dirige al rey de Sodoma le dice: sí, rey, qué bueno que vienes a recibirme. Estoy parafraseando, pero no fui yo, fue mi Dios el que entregó a esos enemigos en mi mano. El lugar donde se encontró con el rey de Sodoma es descrito como el valle de Sabe o el valle de Rey. Se llamaba así probablemente por algún rey en particular de aquella región. Muchos creen que este valle es el valle de Cedrón, situado muy cerca de Jerusalén. Entonces, en el versículo 17 leemos que Abraham emerge como un héroe. Después de derrotar la coalición de reyes, la gente empieza a darse cuenta y a poner su mirada en Abraham. Después de que era nadie en la tierra, ahora todos los ojos están sobre de él. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Con eso nos basta. En aquel momento hizo su aparición. Va llegando Abraham con el botín, va llegando Abraham con todo. Sale el rey de Sodoma, pero también sale Melquisedec en ese momento. Este era el rey sacerdote de Jerusalén. Pastor, ahí no dice Jerusalén, ahí dice Salem. Es el nombre antiguo de Jerusalén. Por eso se llama Jerusalén, porque antes era Salem, es Jerusalén. Melquisedec era rey y sacerdote de Jerusalén. Sabemos por el libro de Hebreos capítulo 7, todavía no vaya, al final vamos a ir a Hebreos 7, que es Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento. Muchos siglos después, el primer israelita que se sentó en el trono de Melquisedec fue David, y él fue guiado por el Espíritu Santo a escribir de Melquisedec. Salmo 110:4. No se distraiga, no se descuide. Concéntrese para estudiar, para comprender lo que Dios dice el día de hoy, para que no se me pierda. Melquisedec es Cristo. Algunos creen que es Cristo preencarnado. ¿Qué significa esto? Que literalmente es el Señor Jesucristo ahí antes de encarnarse en en Belén. Pero otros creemos, esto no podemos ser dogmáticos porque tampoco no es como que diga la Biblia exactamente, que sí era un rey, que sí era Melquisedec y que es tipo de Cristo, es decir, apuntaba a Jesucristo. Cualquiera de las dos que tú creas está bien. Salmo 110:4. Lo que no está bien es que si alguien no cree la tuya, tú le digas: estás mal. Eso es ser un fariseo. Salmo 110:4.
Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. En Hebreos capítulo 7 vemos que Melquisedec significa rey de paz, es decir, rey de Salem o Jerusalén. En este versículo, en el 18, vemos que Melquisedec sacó pan y vino para darle a Abraham. Por supuesto que Abraham no necesitaba alimento, ya tenía todo lo del botín capturado después de la derrota de los reyes. Lo más aceptado es que el pan y el vino representaban un acto de amistad de Melquisedec con Abraham, y reconociendo su victoria que había conseguido sobre los reyes enemigos. Levante su mirada y entienda lo que le estoy diciendo, porque aquí es importante aclarar. Algunas personas dicen: Melquisedec llegó con pan y vino porque celebró la Santa Cena. No podemos decir eso. En primer lugar, ni siquiera sabían, aquí estoy, ni siquiera sabían que era la Santa Cena. En segundo lugar, todavía ni siquiera se llevaba a cabo la Pascua, que se dio más de 400 años después, cuando estaba el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Así que no podemos decir que salió con pan y vino y que le dijo a Abraham: ven, vamos a celebrar la Santa Cena. Lo que sí podemos decir es que el pan y el vino tienen importancia y relevancia en la Biblia. Por eso es que celebramos la Santa Cena con literalmente pan horneado y con literalmente vino. Pero no podemos decir que se celebró una Santa Cena ahí. Y entonces, ¿por qué le llevaba pan y vino? Como te lo acabo de decir, Jerusalén era parte de la llanura del Jordán. Melquisedec también vivía en la llanura del Jordán. Es decir, salió y le dijo a Abraham: yo también estoy agradecido por lo que hiciste. Ten, sé que no lo necesitas, pero ten, come, gracias. Y es todo. Lo que el que diga más de esto, no creo que lo pueda sustentar. No creo que tenga un versículo o una forma de decir: mira, te sustento más de esto. Versículo 19. Y le bendijo, salió con pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec como sacerdote pronuncia una doble bendición. Este no es el tema, pero esto ya te lo había dicho. De hecho te lo dije cuando vimos Hebreos capítulo 7. No tiene mucho que vimos el libro de Hebreos. Acuérdate, si tú me pides que ore por tus hijos, por supuesto que lo voy a hacer con todo gusto. Pero la mejor y más efectiva oración sobre de los hijos, ¿de quién es? De los padres, porque los padres somos los sacerdotes del hogar. Así que si verdaderamente anhelas que tu hijo sea, que tu hijo, que tu hija, ora tú por ellos. No me lo dejes nada más a mí o a los hermanos. Te ayudamos, con todo gusto te ayudamos. Pero ¿quién va a interceder? ¿Quién lo conoce mejor? ¿Y quién va a interceder con mayor corazón y ahínco que el papá o la mamá? No. Así yo lo conozca mucho y lo ame mucho, no creo que lo ame más que tú, así como tú no amas más a mis hijas que yo. Así que por eso es que Melquisedec como sacerdote tiene la capacidad de bendecir a Abraham. La bendición como sacerdote es doble. Primero bendice a Abraham, lo dice que es del Dios Altísimo. Es decir, le dice: tú, Abraham, eres del Dios que creó los cielos y la tierra. Aunque no dice el nombre de Dios Jehová o de Yahvé o de Yud Bal Yud, como le quieras decir, no cabe duda que cuando habla del Dios Altísimo está diciendo: creemos en el mismo Dios, Abraham, ese Dios es mi Dios y tú eres bendito en ese Dios. Versículo 20, la primera parte. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Hasta ahí. Melquisedec primero bendice a Abraham: bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo. Y después bendice al Señor y le dice: Dios, tú eres el que le dio la victoria a Abraham, tú eres el que hizo que ganara sobre de sus enemigos. Terminamos, versículo 20, la segunda parte. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec. Abraham entendía quién era Melquisedec y tomó el diezmo de todo y lo entregó. Esta es la primera vez que el diezmo se menciona en la Biblia. Probablemente la referencia, lo que todos entendemos, es que le dio el diezmo del botín. ¿Sabes qué? Recuperé 10 ovejas, 10 camellos, 10 vacas, te doy una y una. Hay personas que dicen que Abraham estaba tan conmovido por Melquisedec que le dio el diezmo de todo, hasta de lo que él tenía. Nuevamente, no podemos afirmar eso dogmáticamente y decir: sí, Abraham le dio el diezmo, porque no es lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué le hago este énfasis? Porque lamentablemente muchas veces leemos la Biblia o nos predican la Biblia y nos dicen: aquí dice eso.
No dice eso, no lo podemos sacar de ningún lado. Abraham entonces honró a Melquisedec al darle el diezmo de todo. Este es el primer caso del diezmo en la Biblia. Ocurrió más de 400 años antes de que la ley de Moisés se diera. Para aquellos que dicen, es que el diezmo es de la ley, no es cierto. Antes de que la ley se diera, 400 años, ya Abraham estaba entregando los diezmos a Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, todavía no vayas, vemos que se los estaba entregando a Cristo mismo en tipo. Ahora, no es el tema, pero acompáñame, Hechos 20:27. Quiero que veas qué dice Pablo aquí, para que veas por qué te voy a hablar de esto un poquito. Hechos 20:27. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso pensando que no los volvería a ver, ya vimos que no pasó, que sí los volvió a ver. Pablo los manda a reunir en la playa, se hinca con ellos, oran y él les dice algo. Y no es el tema central, pero sí se desprenden varios puntos de aquí. Y no lo voy a dejar de tocar porque sigo el ejemplo bíblico. ¿Qué dice Hechos 20:27? Pablo les dice, porque no he rehuido anunciarles que todo el consejo de Dios. Esto ya te lo he enseñado, se llama la tota escritura. Junto con la sola escritura está la tota escritura o toda la escritura. Tú no puedes tomar las cosas que te gustan de la Biblia y lo que no, decir, esto no. Yo como pastor no puedo enseñarte las cosas de la Biblia, unas sí y otras no. Estoy llamado a enseñarte que todo el consejo de Dios. Es necesario enseñar todo el consejo de Dios, así que no puedo callarlo. Abraham dedica a Melquisedec el diezmo del botín de guerra. De este versículo se desprenden varios principios importantes en cuanto al diezmo, los cuales podemos aplicar. Primero, Abraham acepta que la victoria se debe a la intervención de Dios. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué venimos y dejamos? Abraham va y deja su diezmo, no como diciendo, ay, quiero ser bendecido. Abraham dice, ¿sabes por qué gané a esos reyes? Porque Dios me dio la victoria. ¿Sabes por qué venimos y ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Porque es la forma práctica en que reconocemos que nuestras habilidades vienen de parte de Dios. No hace mucho te dije, hazme una tarea donde me digas cómo rindes tus habilidades al Señor. Me estuvieron bien la mayoría, pero lamentablemente pocas veces vi eso. Yo rindo mi habilidad para trabajar, para hacer esto, para sea lo que sea que trabajes, tienes habilidad para hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Primero diciendo gracias Dios por esta habilidad, eso es bueno. Segundo, es la manera, cuando tú vienes y dejas aquí, es la manera en que dices, Señor, esta habilidad con la que gané el dinero no viene de mí, tú me la diste. ¿O es tuya? ¿Qué tienes que sea tuyo que no te haya dado Dios? Nada. Entonces, lo primero que encontramos del diezmo de Abraham, que es aplicable a nuestras vidas, es que cuando vienes y dejas tu diezmo, tú le estás diciendo, Señor, gracias, de verdad que soy bueno para los negocios, para manejar, para lo que sea que hagas, pero eso vino de ti, no viene de mí. Por eso venimos y dejamos. Cuando tú te rehusas a dejar, puede ser algún otro motivo, pero también indirectamente te estás rehusando a reconocer que eso viene de parte de Dios. Segundo, Abraham reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Es decir, por eso estamos llamados a diezmar. Es una manera en que reconocemos como oficial nuestra congregación. Levanta tu mirada y veme. Hace mucho tiempo te lo dije y te lo voy a repetir. Yo no estoy jugando a la iglesia. ¿Tú juegas a la iglesia? ¿Tú juegas a ser cristiano? Nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Y cuando tú no vienes y depositas, tú estás diciendo, pues es que ahí no es el lugar oficial, es que hay, y le estás quitando reconocimiento. Si tú reconoces esta iglesia como una iglesia de parte de Dios, algo que vas a hacer sí o sí, como Abraham. ¿Por qué Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y por qué lo dio en Jerusalén? Porque Abraham dijo, es la persona indicada y es el lugar indicado. Tercero, Abraham reconoció su responsabilidad de sostener con el diezmo al sacerdote de ese lugar. Al igual nosotros, cuando ofrendamos o diezmamos, tomamos la responsabilidad que Dios nos da de sostener nuestra iglesia local. ¿Cuántos aman una iglesia bíblica? Amén. ¿Cómo se sostiene? Bíblicamente. Ay, el pastor, ¿por qué no trabaja como Pablo?
Te voy a decir algo, sí trabajo, sí completo mucho con mi trabajo, gracias a Dios, y me gusta hacerlo, pero ¿qué crees? No es el modelo bíblico, porque a diferencia de Pablo, yo tengo algo que él no tenía. ¿Qué es? Familia. Yo tengo familia, tengo una esposa y tengo hijas, y esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo podía dedicarse a la obra y al trabajo. Yo me dedico a la obra, al trabajo y a mi familia. Y cuando no, uno de los tres lo descuido. ¿A cuál quieres que descuide? ¿Cuál es más importante? Mi familia. Mi familia es lo más importante. Y con mi trabajo termino de sostener a mi familia. Entonces, ¿cuál crees que se termina descuidando al final? Así que queremos una iglesia bíblica. ¿Cómo se sostiene? Bíblicamente. Siguiente, esta práctica religiosa del diezmo es universal, es una expresión de gratitud y reconocimiento de Dios. Número 5, ya no sé cuál vamos. Debemos de dar en el lugar adecuado. Abraham dio su diezmo al sacerdote del lugar. En nuestro caso estamos llamados a darlo en nuestra congregación. Pero pastor, a mí me gusta apoyar otras causas, me gusta ir y ayudar a los niños y a los desamparados y todo. Hazlo, no tiene nada de malo, siempre y cuando no descuides tu casa. Ya te lo he dicho otras veces. ¿De qué sirve que te diga yo, oh, yo ayudo en muchos orfanatos y mantengo niños, y ves en mi casa a mis hijas descalzas? ¿Vas a decir está bien hecho? No está bien hecho. Siguiente, debemos de dar la cantidad adecuada. El diezmo es lo establecido como el mínimo por el Señor. Escucha esto que te voy a decir. No te voy a obligar, no te voy a coartar, no te voy a amenazar ni nada parecido. ¿Por qué no lo hacemos? Por el contexto del evangelio de la prosperidad. Varios de aquí venimos y todo el mundo cristiano está inmerso en el llamado evangelio de la prosperidad, donde te hablan de dinero, 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 dinero. Por eso es que desde que iniciamos esta iglesia tomamos la decisión de decir, eres libre de dar lo que quieras y cuando quieras. Pero te voy a decir algo, Dios dice, se da mínimo el 10% de lo que ganas. Para que no digas, no sabía. Ya te lo estoy diciendo, ya estás aquí. Dios dice, da al menos el 10% de lo que ganas. Si tú no lo quieres dar, sigues teniendo membresía, no pasa nada, sigues siendo recibido por la puerta. Pero cuando te des cuentas delante de Dios de tu mayordomía, ya tú sabes lo que le dices. Y no le vas a decir, pero el pastor no nos lo pedía. Te va a decir él, pero aquí lo dejé escrito. Siguiente, debemos de dar con el motivo adecuado. Abraham lo hizo por gratitud al Señor de todo lo que recibió de su mano. No lo hagas nunca por ser prosperado, hazlo porque estás agradecido con Dios. Siguiente, debemos de dar en el momento adecuado. Inmediatamente que Abraham obtuvo la victoria, él vino y dejó su diezmo. Inmediatamente después de que recibe los recursos que Dios te da, al siguiente servicio es el momento idóneo para darle al Señor. Podríamos seguir mucho rato más hablando de diezmo, ofrenda, economía, mayordomía, pero como te dije, no es el tema central. Esto que te acabo de decir son los puntos que se desprenden únicamente del diezmo del Melquisedec, o al menos los que encontré yo. Pero de aquí nos sirve para poder pasar a lo que nos importa más en este día. Si el patriarca, el padre de la fe, llamado amigo de Dios, Abraham, dio su diezmo a Melquisedec, nos lleva a plantearnos la pregunta, entonces, ¿quién era Melquisedec? Hebreos capítulo 7. Y créeme, pudimos habernos detenido una predicación entera en el diezmo en cada uno de los puntos y pude haber ahondado. No es el tema del día de hoy. De hecho, tiene muchos años que no tenemos un tema específico de mayordomía o de dinero en la predicación. Te lo he enseñado en los discipulados, pero no en la predicación. En la predicación creo que se presta siempre para mucho más. Muy poco se sabe acerca de Melquisedec. Aparece en esta ocasión y no vuelve a aparecer en todo el Antiguo Testamento hasta el libro de Salmos, como lo vimos. No sabemos de dónde es su familia, no sabemos cuál es su genealogía. Lo único que sabemos de Melquisedec es que era rey y sacerdote de Salem. Evidentemente era un rey prominente en el mundo de aquel lugar, tanto que cuando Abraham lo dio y recibió pan y vino, dijo: yo no puedo menos que darle el diezmo a Melquisedec. No tiene linaje conocido en las Sagradas Escrituras,
No hay duda de Melquisedec, de que Melquisedec es un tipo de Cristo. Pero ponte buzo por tu Biblia, porque vamos a ir y venir a varias citas. Primero Hebreos 7 del 1 al 4, y después vamos a ver cómo Cristo es Melquisedec. Hebreos 7 del 1 al 4 dice la Biblia: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente que rey de justicia, y también que rey de Salem o rey de paz. Jerusalén es ciudad de paz, sin padre, sin madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, es decir, es eterno, sino hecho semejante al Hijo de Dios con H mayúscula, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Ahora, primero, a Melquisedec le llama, ya vimos aquí todos los nombres de Melquisedec, rey de justicia. Cristo, vamos a Isaías 32:1, es el rey de justicia. Si quieres dejar tu dedo ahí en Hebreos para que veas, y si no, acompáñame a Isaías 32:1. ¿Por qué dicen que Melquisedec es Cristo? Hoy vas a ver por qué Melquisedec es Cristo según la Biblia. Primero, la Biblia dice que es rey de justicia. ¿Quién tiene el título de rey de justicia? Cristo. Cristo tiene el título de rey de justicia. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes, o el rey de justicia en otras traducciones. Con eso nos basta. También dice Hebreos que es el rey de paz. Isaías 9:6 y 7. Isaías 9:6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y qué más, príncipe de paz. El 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Por eso es que lo leemos, porque es rey como David, como Melquisedec en el mismo trono, el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Con eso nos basta. La Biblia también dice que no tiene origen de días ni tiene fin de días, es decir, es eterno. Juan 1:1. Juan 1:1. Ya tenía rato que no agarrábamos así la Biblia tanto, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer más seguido. Algunos los voy a poner a sudar, otros van a practicar. Juan 1:1. Entonces, la Biblia nos dice en Hebreos que es rey de justicia, Cristo es el rey de justicia. Que es el rey de paz, Cristo es el rey de paz. Que no tiene origen de días ni fin de días. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es eterno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es que nos está hablando, cuando dice en el principio, nos está diciendo que el Señor Jesucristo existe, o Él es real desde la eternidad. También nos dice que es sacerdote de Dios. Hebreos 4:15 nos confirma que Cristo es sacerdote de Dios. Hebreos 4:15. ¿Sabía que este tipo de enseñanzas, este tipo de predicaciones doctrinales, sabe cuál es el efecto que logra en los cabritos? Se van, no les gusta. Cuando le damos comida de oveja a los cabritos, ahí es muy aburrida la prédica, ahí el pastor nada más, y se van. Las ovejas decimos: ay Dios, gracias por este alimento. Mira, entender por qué Cristo es Melquisedec y la importancia, gracias Dios por un alimento sólido. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién habla? De Cristo. Melquisedec era sumo sacerdote, Cristo es sumo sacerdote. También nos dice que era semejante al Hijo de Dios. Cristo en Juan 3:16 dice que Él es ¿quién? El unigénito Hijo de ¿quién?
También nos dice que tiene el sacerdocio eterno, Salmo 110:4, Hebreos 7:24. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote que no cambia, que no va a ser nunca quitado, que es eterno. También nos dice que no tiene linaje físico, Melquisedec, y también Cristo, Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Qué nos dice entonces? Que los sacerdotes no tienen que venir de la tribu de Judá, y Cristo es de la tribu de Judá, pero Melquisedec tampoco es de la tribu de Judá. Y por último, Primera de Pedro 2:9. Y cuando lo tengas te pones sobre tus pies. Ángel, ayúdame aquí enfrente. Primero bajito y ya después como quedamos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Bajito tantito. Mas vosotros sois linaje escogido, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con eso nos basta. Cierre sus ojos. Melquisedec, nos dice la Biblia, que es rey de justicia, y lo mismo nos dice de Cristo. Que es rey de paz, y lo mismo nos dice de Cristo. Que es eterno, y lo mismo nos dice de Cristo. Que es sacerdote del Dios Altísimo, lo mismo dice de Cristo. Que es semejante al Hijo de Dios, y Cristo es el Hijo de Dios. Que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, y lo mismo el de Cristo. Pero que no era del linaje físico, que no era de la tribu de Judá, Melquisedec, tampoco Cristo. Que su sacerdocio fue instituido por Dios, lo mismo de Cristo. Y al último leímos esta cita de Primera de Pedro de 2:9, donde dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué trascendencia tiene? Esto tal vez ya lo sabes, te lo voy a recordar, y esto nos va a llevar al punto final de nuestra enseñanza, donde verdaderamente quiero aplicarlo a nuestras vidas. Nuestro Señor y Dios, te lo dije hace tiempo, tiene protocolos. Tú no puedes llegar y tratar de hacer las cosas como te dan la gana con Dios. No es así. Los seres humanos tenemos protocolos. Tenemos protocolo para ir y sacar la credencial de lector, para ir y presentarnos a la embajada, para ir y presentar un examen. Tenemos protocolo para todo. ¿De dónde crees que lo sacó el ser humano? Pues porque somos hechos a semejanza e imagen del Señor. ¿Cuánto más nuestro Señor y Dios tiene protocolos en su vida, en su reino, en su trono? Él tiene un protocolo, y es que debe de ser un sacerdote el que se presente delante de él, pero que tiene que haber un sumo sacerdote que sea el que avale a esos sacerdotes. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era Aarón y después sus hijos, y había muchos otros sacerdotes. Pero nosotros no somos de la tribu de Aarón, es más, no somos ni judíos, somos mexicanos hechos y derechos, ya tenemos muchas generaciones de haber nacido aquí. ¿Cómo podemos entonces cumplir el protocolo de ir y presentarnos delante de Dios? Dios lo hizo muy fácil. Desde el Antiguo Testamento introdujo a Melquisedec y dijo: tú vas a ser sacerdote, no del orden de Aarón y de Leví, porque Cristo no es de la tribu de Aarón y de Leví, Cristo es de la tribu de Judá. Pero te voy a poner en un sacerdocio eterno. El sacerdocio de Leví, el de Aarón, ya acabó hace ya miles, más de 2000 años. En el año 70, poco más, poco menos de 2000 años, cuando Jerusalén fue destruida, no se ha vuelto a ofrecer un sacrificio por un sacerdote judío. Se acabaron, ya no más. Pero el sacerdocio de Cristo es para siempre. Él es el sumo sacerdote, y nosotros somos los sacerdotes que podemos entrar a la presencia de Dios. El protocolo de Dios sigue cumpliéndose. El protocolo de Dios está cubierto. Así como Dios estableció el protocolo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice es el mismo protocolo, solamente que aquí cambia un poco. Aquí tú eres el sacerdote, tú ya no necesitas un intermediario. Ahora tú y yo podemos ir delante de nuestro Dios y entrar en su presencia. Muchos limitan la obra de Cristo a sus primeros 3 años y medio de vida, de ministerio, y dicen: en esos 3 años y medio Cristo hizo, volvió y todo. Tienen razón. Los años más importantes del ministerio de Cristo, de la vida de Cristo, son esos.
Sin embargo, Cristo es real desde la fundación del mundo. Cristo es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo ha sido aquel por el cual Dios ha tratado con el ser humano. Tampoco puedo ser dogmático en esto, pero muchos creemos que cuando Adán se pasaba con Dios en el huerto del Edén, realmente ese Dios del que habla es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Ya cuando lleguemos al cielo le preguntamos a Adán: oye, Adán, ¿quién era? ¿Era el Padre? ¿Era Cristo? ¿Era el Espíritu Santo? Ahorita no tiene mayor relevancia. Cierra tus ojos y entiende esto último que te voy a decir. Está cumplido el protocolo, sí, pero quiero que entiendas la importancia de Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo no empezó a existir en el pesebre en Belén. El Señor Jesucristo ha sido desde la eternidad y Él siempre ha estado presente desde el Antiguo Testamento. Este pasaje nos muestra que toda la Escritura se trata de Cristo. El primer Adán apunta a Cristo, el postrer Adán. Abel, aquel que fue sacrificado por Caín, apunta a Cristo, el sacrificio perfecto. Noé y el arca apuntan a Cristo y la salvación. Abraham mismo apunta al patriarca, a Cristo. Isaac, lo vamos a ver, apunta a Cristo cuando está a punto de ser sacrificado. Ya lo leíste en la tarea. José, el soñador, apunta a Jesucristo. Melquisedec aquí apunta a Jesucristo. Estos se conocen como tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y nos muestra la trascendencia de Jesucristo. Quiero que entiendas, se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo la Escritura. Por eso es importante este pasaje muy pequeño. Sí, nos habla del diezmo y es bueno entenderlo, pero no es lo que quiero que te lleves principalmente. Si Dios habló e impactó en tu vida y en tu corazón, bien. Si no, ya dale cuentas cuando estés delante de Él. Pero quiero que te lleves esto en tu mente y en tu corazón. La vida cristiana se trata de Cristo. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro consuelo, Cristo es nuestro amigo, Cristo es nuestro amor, Cristo es nuestro compañero, Cristo es todo para nosotros. Y si no lo es para ti, Cristo es tu proveedor, Cristo es nuestro sanador, Cristo es nuestro consolador, Cristo es nuestro ayudador, Cristo es todo en nuestras vidas. Y si no es así en tu vida, todavía no tienes el derecho a llamarte cristiano, porque los primeros discípulos hablaban tanto de Cristo y solo de Cristo y únicamente de Cristo, que la gente terminó diciéndoles: mira estos pequeños Cristos. Eso es lo que la palabra cristiano significa, lo vimos en el libro de Hechos. Mira estos pequeños Cristos. Nada más hablan de Cristo, que Cristo fue el que les dio, que Cristo fue el que los ayudó, que Cristo es su consolador, que Cristo es su ayuda, que Cristo es su Dios, que Cristo es su todo. Sí, para nosotros los cristianos genuinos se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Yo no sé si alguien ya había acuñado esta frase, te lo dije una vez. Yo no la leí en ningún lado, pero es algo que Dios hizo que brotara de mi corazón, porque no viene de mí hace mucho tiempo. Cuando entendí que mi vida cristiana se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Y si no es así para ti, entonces tienes un gran problema con tu cristianismo, y por eso te cuesta tanto ser cristiano, y por eso te sientes agotado, y por eso te sientes cansado y abatido, y por eso las pruebas te derrumban, y por eso no entiendes nada, porque piensas que venimos a sentirnos bien y que venimos a que Dios nos dé y a que Dios nos levante y a que Dios nos prospere y a que Dios nos ayude. No venimos a nada de eso. Dios, que es